Praga, un mundo de historias cotidianas. Una selección de las mejores entrevistas emitidas en Radio Praga Internacional los últimos años. Conoció Praga poco antes de la caída del comunismo. Desde entonces regresó varias veces, fascinado en especial por el antiguo cementerio judío y la leyenda del Golem. El autor y periodista francés Pierre Asselin nos habló de Praga y de su novela, que lleva el nombre de aquel legendario monstruo de barro. Además, valiéndose de la fuerza de aquella historia de otro tiempo, analiza el latente tema de la actualidad, la inteligencia artificial. Quedan en compañía de Juan Pablo Bertaza. La literatura suele funcionar como una especie de red en la que los grandes autores se van conectando con otros, creando de esa forma un enorme parentesco. Y así fue como la hispanista y traductora Martina Kutkova llegó a conocer a Ota Pavel, es decir, gracias a una recomendación muy especial de Bohumil Hrabal, uno de los escritores más admirados de la literatura checa. Yo creo que la obra entera de Ota Pavel es muy importante en la literatura checa y de hecho he leído unas frases de Bohumil Hrabal que hablaba de Ota Pavel, que decía que cuando Václav Havel quería nominar a Bohumil Hrabal para el premio Nobel, Hrabal dijo: no me lo des a mí, no quiero que me lo den a mí, se lo merece Ota Pavel más que yo, porque él es el mejor escritor checo que hay. Con el tiempo, Kutkova encontraría además algunas semejanzas entre ambos autores, y de hecho, en el epílogo de uno de los libros de Ota Pavel, leyó además que el editor y crítico literario Bohumil Svozil establecía algunas comparaciones entre Hrabal y Pavel, especialmente por sus frecuentes descripciones del universo familiar. Hrabal trabajó mucho la figura de su tío, y Pavel sobre todo la de su padre. Kutkova explica que la obra de Ota Pavel se divide en dos. Por un lado está su trabajo como periodista deportivo y por el otro su prosa autobiográfica, en la que se destaca el libro Cómo llegué a conocer a los peces, una colección de relatos publicada también en español por la editorial Sayalin, que describe con gran talento los vínculos humanos y la pesca, que despierta en el narrador una fuente inagotable de asombro. Pero entre esas narraciones tan entretenidas como fáciles de leer, se esboza también una época marcada profundamente por la guerra y el nazismo. O sea, cuando lo lees, te lo lees de un tirón, el libro entero. O sea, la narración es muy bonita, muy ligera, muy rápida. Y también los acontecimientos de la vida de la familia los menciona, ¿no? Que por ejemplo menciona: y esta vez tuve un ataque de pánico o de la maniodepresión que tenía, pero luego ya no profundiza más, solamente lo menciona y sigue con la narración. Entonces yo creo que también las menciones del Holocausto encajan, ¿no?, en ese estilo de mencionar, pero sigo narrando la historia porque al final son cuentos, ¿no?, chistosos que pasó en su vida, pero a través de eso en realidad los temas son muy profundos. O sea, a través de la narración tan ligera, tan fácil de leer, te enteras de su posición frente a la vida, el mundo entero y la naturaleza y el ser humano también. Si bien es un libro de relatos, Cómo llegué a conocer a los peces podría leerse también como una novela familiar, en la que cada relato constituye un capítulo. Kutkova confirma que aparecen muchas relaciones entre los distintos cuentos y que algunas situaciones se repiten porque lo que Pavel cuenta es de algún modo la historia de su familia. Y al mismo tiempo remarca que quizás en esas mismas repeticiones se encuentre una de las claves de este libro, porque aquello que se repite es precisamente lo que más le interesa mostrar al autor.
Cómo llegué a conocer a los peces se publicó en 1974, un año después de la muerte de Ota Pavel de un ataque al corazón. Y según Kutkova, por razones literarias y también extraliterarias, el libro tuvo una muy buena aceptación. De hecho, claro, también dentro del régimen comunista, por ejemplo, este tipo de cuentos era lo fantástico, porque contaban de la naturaleza, no checa, nuestro país, el pescar, no había nada de política ni eso. Pero de todas maneras, lo que me llama mucho la atención es que en este libro en concreto que tengo aquí, salió en el 77 y al final ponen una biografía de Ota Pavel y no mencionan para nada que 3 de sus familiares fueron deportados a los campos de concentración. Según Kutkova, no se trata de una omisión casual, porque según explica, el régimen comunista en Checoslovaquia evitaba abordar temas vinculados con el Holocausto. En primer lugar, porque estaban en contra de las religiones, es decir, que se trataba de silenciar cualquier referencia incluso en los colegios. Pero por supuesto, ese episodio marcó de lleno no solo la vida de Ota Pavel, sino también su literatura, como puede verse en varios de sus relatos. Los hermanos Jiří y Hugo los deportaron en el 43 y el padre fue deportado en el 45, o sea, pocos meses antes del final de la guerra, y los 3 sobrevivieron. Y eso que fueron, uno estuvo, creo que Jiří estuvo en Mauthausen, que era uno de los peores, que también muchos españoles estuvieron en Mauthausen, y sobrevivieron a Auschwitz también, Terezín, por supuesto, y volvieron. Y de hecho, también en el Smrt krásný srdce Ota Pavel, ¿no?, explica que antes el padre cazó a un ciervo y se lo dio a comer a los niños y luego después de la guerra, no sé cuál de los hermanos, Jiří creo, dijo que el ciervo seguramente le salvó la vida, porque esta carne buena, ¿no?, justo antes de irse al transporte le alimentó para los 2 años de la guerra, porque él cuando volvió del campo tenía como 40 kilos y la salud muy mal, entonces recordaba mucho este momento cuando el padre fue a cazar para alimentar a los hijos. Algunos de los cuentos de Ota Pavel son en efecto muy fuertes y emotivos, pero también es cierto que en la mayoría de las historias predomina el humor y el vínculo con la naturaleza. Según Kutkova, esa gran variedad de temas se integran a la perfección gracias a una escritura sencilla y muy accesible que contrasta a su vez con un vocabulario muy rico, en especial en lo que hace a los términos vinculados con la pesca. El vocabulario, por un lado, es muy como sencillo, comprensible, pero por otro lado es muy amplio. O sea, el registro que usa, ¿no?, es muy amplio. También, por supuesto, como le encantaba pescar, usa la jerga de los pescadores y también usa palabrotas. Lo cual, claro, las palabrotas en checo, por lo menos a mí me parece, siempre resultan más como brutales que en español, por ejemplo, que en los libros en español se usan bastante y la traducción al checo siempre es un poco que le tienes que quitar, ¿no?, hacerlo un poco más ligero. Y Ota Pavel también usa palabrotas, pero siempre, o sea, cuando los usa es el momento exacto para que te des, ¿no?, la impresión, e incluso tienen un cierto aspecto como chistoso, que lo lees y dices, vale, esta palabra es justa, o sea, no ha podido usar otra. Kutkova recalca que la inclusión de esas malas palabras suele generar más de un dolor de cabeza a la hora de traducir, y explica que en general, cuando se lleva un texto del español al checo, los traductores deben quitarle un poco a la versión checa porque de lo contrario queda demasiado fuerte y vulgar. Pero para entender la figura de Ota Pavel no hay que olvidar, asegura Kutkova, la otra pata fundamental de su obra, su trabajo como periodista deportivo, ya que en algún punto esas dos partes funcionan en conjunto. Y se interesaba
mucho por el deporte, o sea, desde pequeño. Y luego, después de la guerra, Arnošt Lustig, que era muy amigo de Ota Pavel, le convenció o le dio una nota para que pudiera trabajar para unos deportistas, para unas revistas de deporte. Y entonces en estas revistas Ota Pavel empezó a publicar los reportajes y luego fue a Estados Unidos con el equipo Dukla y escribió un reportaje que se llama Dukla entre los rascacielos. Y gracias a los deportistas fue también a Francia, Italia, creo, Unión Soviética, por supuesto, pero también a Estados Unidos, a Nueva York. Ota Pavel es, según la opinión de Martina Kutkova, un escritor que todos los checos conocen, a tal punto que integra la lista de lectura obligatoria de la escuela primaria. Pero lo que más llama la atención de su obra es que, a pesar de las diferencias, el estilo de los reportajes y los cuentos resulta muy parecido. Tanto en sus textos periodísticos como en los de ficción, utiliza palabras muy cotidianas y fáciles de leer y describe acontecimientos muy visuales que atrapan fácilmente al lector, precisamente como si usara un anzuelo. Aquí concluimos este capítulo del podcast Praga, un mundo de historias cotidianas. Cada jueves pueden escuchar nuevas historias en nuestra página web espanol.radio.cz y en todas las plataformas de streaming. Pueden seguirnos también en las redes sociales Facebook y X. Gracias a todos por vuestra atención y será hasta una próxima ocasión.